Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Buitrago y este es el programa Buitrago Vertical que se transmite todos los días, 2 de la tarde, más o menos, por Buena Radio. Una radio que solo ofrece contenidos de calidad, de buen lenguaje y de conceptos profundos. Hoy vamos a tratar el tema de las derechas, las tontas derechas, que populan en el continente, víctimas de las narrativas hegemónicas de los que viajan con pasaporte europeo y tienen apartamentos en New York y en Dubái. Inmediatamente regresamos. Buitrago Vertical. Nos vemos pronto. Esta es la grabación de Buitrago Vertical. Gracias a los que están conectados por Buitrago Vertical vía TikTok en vivo en la grabación. Sí, hoy vamos a tratar los temas de los tontos de derecha. Los tontos de derecha son una especie curiosa. Hay una película que se llama Django Desencadenado, de Jimmy Fox, creo que se llama el actor, donde aparece un personaje protagonizado por Samuel Jackson, que es un esclavo del personaje, no conozco los nombres, del personaje de Leonardo DiCaprio, que es el hacendado blanco, rubio, de ojos claros, y Samuel Jackson, el negro esclavo, que termina despreciando a los de su color, que termina despreciando a los de su estatus, que se cree medianamente superior a ellos solo porque su trabajo es en la casa. O sea, no es en las plantaciones, no recibe latigazo, es un servil. Y entonces se convierte en un ser extremadamente lacayo que se regocija de ser esclavo y se cree superior a sus iguales. El pobre de derecha termina olvidando que es la izquierda, son los movimientos de izquierda los que han puesto históricamente los muertos, las luchas, las vidas, para que se tenga logros. El pobre de derecha pasa a ser, hasta cierto punto, una mezcla que es muy difícil de averiguar si es lo suficientemente tonto y si en esa tontería dan lástima o causan desprecio. Ver a un pobre defendiendo el libre mercado porque solo aspiran a comprarse un iPhone en vez de un celular chino como este por el que estoy transmitiendo de 4,000 pesos, estamos hablando de $70. Hay pobres de derecha que su aspiración llega a poder manejar, tener en sus manos un aparato que cueste $1,000, $1,000 y pico de dólares, y que tenga un sellito de una manzanita, sin aprenderse incluso la marca de su celular chino. Bueno, el de la manzanita también es chino. Y la competencia de él, los teléfonos caros, todos son chinos. Aquí todo es chino hoy. Aunque no tengan el sello Made in Chinese, todo es chino.
porque los componentes de adentro, muchos son hechos en China. Hay una entrevista que le hizo Rafael Correa a Dilma Rousseff, que le pregunta, ¿dónde están todos los que ustedes sacaron de la pobreza? ¿Dónde están esos pobres de las favelas de Brasil, esos desposeídos, esos despreciados por las clases oligárquicas de Brasil, herederos del imperio brasileño, cosa que poca gente sabe que Brasil fue un mini imperio y todavía hay muchos brasileños que tienen la tara de haber sido un reino. Tienen el bichito de que son superiores solo porque tenían un monarca. Y Dilma le responde a Correa, sí, porque a Dilma le hacen un impeachment, le hacen un cerco, un lawfare, los corruptos de Brasil, y la sacan del poder con un fake. Como mismo hicieron una noticia falsa, un caso, un expediente a Lula y lo metieron preso. Y el que mete preso a Lula, el juez Moro, cuando llega Bolsonaro, el golpista, a quien el karma le llegó, a él y a otros, no es solo Bolsonaro, le dan el ministerio de la judicatura en pago a haber metido preso a Lula y haber cercenado un camino de progreso. Aunque es necesario recordar la respuesta que Dilma le dio a Rafael Correa. Los sacamos de la pobreza, pero se nos olvidó convertirlos en ciudadanos. Cuando tú sales de la pobreza y solo estás pendiente a que estás satisfaciendo, es la palabra así, tus necesidades materiales y no espirituales, y no de comunidad, y no de colaboración, y no de humanidad, tú terminas convirtiéndote en esas clases medias que aspiran un día a convertirse en clase alta. Y tu mente termina rechazando a esa izquierda que te puso en un lugar para que vivieras mejor y pudieras criar mejor a tus hijos y tuvieras mejor vejez, y terminas votando a tu verdugo, al que durante mucho tiempo te pisoteó, al que te explotó. Y gracias, por supuesto, a toda la propaganda incrustada. Dilma dio en el clavo. Las sociedades deben, y los líderes, deben tener una matriz de constantemente enseñarle a la población cuál es el camino del verdadero desarrollo. El verdadero desarrollo es cuando tú creas una colectividad que se preocupa por el colectivo. La narrativa que ha creado a los pobres de derecha, ahí se puede incluir esto de un libro que es de lo más malo que se ha escrito, de lo más manipulador que se ha escrito, Veneno para las mentes, que es Padre Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre fue un bestseller, pero lo que te vende es que tú puedes ser emprendedor, que tú puedes crear una empresa, que tú puedes ser rico. Cuando realmente convertirse en rico, hay varios tipos de casos de cómo uno se hace rico. Uno es por herencia. Los ricos que paren ricos, Ligia Elena está contenta y su familia está, ¿se acuerdan?
y aquello de los dientes rubios, los cabellos rubios de la propia Ligia Helena, así como Floridona. Y hay una canción maravillosa de Víctor Jara, saludo a los chilenos que recuerdan a esa figura emblemática, Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Pinochet. Hay una canción maravillosa que se llama Las Casitas del Barrio Alto. Yo la conocí siendo un niño en una novela, no sé de quién es la novela, ahora mismo lo olvidé, que se llama Gracias por el Fuego. En Cuba pusieron una novela llamada Gracias por el Fuego que el tema era las casitas del barrio alto con rejas y antejardín, que te habla de esa clase aristocrática en Latinoamérica, mayormente, ultra mayormente rubia, que se casan entre ellos de apellidos bonitos. Y entonces, lo aspiracional, desde Corín Tellado para acá, y las telenovelas sudamericanas, las telenovelas ahora coreanas, las turcas, las venezolanas en la época de oro, las mexicanas, todo ronda al rico y la pobre. Porque el Príncipe Azul, lo aspiracional ha sido construido para adoctrinar y o entretener a las clases desposeídas que llegan a ser lo que antes se le llamaba pequeña burguesía, pequeños comerciantes, intelectuales, oficiales, militares, que también alcanzan cierto rango, y esos aspiran a ser clase alta. Esa clase alta que no es más que los herederos de quien en su momento, se adueñaron de tierras en toda nuestra América, se convirtieron en oligarcas, se convirtieron en terratenientes. Por ejemplo, el caso de Brasil. Usted estudia la historia de Brasil y te das cuenta de que habían terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, casi del tamaño de los países vecinos, una persona, una familia. Y si vas a Colombia, ese es uno de los grandes problemas que tiene Colombia. Y yo recuerdo que el gran problema que tuvo Hugo Chávez fue cuando le dijo a los terratenientes, o se ponen a hacer productivas las tierras o las vamos a expropiar. Tú tienes un montón de hectáreas de tierra sin producir, y en el realengo es el espacio que hay entre un latifundio y otro latifundio, tienes a miles de familias de campesinos que necesitan tierra para producir. Y esa amenaza de Chávez al latifundio aceleró la guerra contra Chávez. El que va en la historia ve que la lucha contra el latifundio, la lucha contra la acumulación excesiva, incrementó, aceleró la guerra contra Chávez. Y ni hablar de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana comienza con una reforma agraria e inmediatamente ahí se puso de frente contra las oligarquías, los terratenientes cubanos, y comienza la guerra contra la Revolución Cubana.
Desde padre rico, padre pobre, hasta ahora todo este cuento de los del emprendurismo. Fíjense que nos ha acostumbrado a emprendurismo. Tú puedes ser tu jefe. Independencia financiera, eso no existe. La independencia financiera no existe. Tú dependes siempre, incluso del mercado. Tú te metes a hacer trading, o sea, te metes a corredor de bolsa independiente con estas plataformas que hay y tú dependes del mercado, tú no eres ni tu dueño. Y estás pendiente las 24 horas a ver si estás ganando o estás perdiendo. Como si estuvieras en un casino. Y si eres emprendedor, a mí de Kiyosaki o como whatever se llame, hay un libro, yo nunca he estado seguro si es él el que escribe los libros. Aquí tenemos un alcalde donde yo vivo que escribió un libro, dice que escribió un libro y yo estoy seguro que no escribió el libro, pero eso es lo que yo pienso. Hay un libro que él sacó que se llama El cuadrante del flujo del dinero, donde cataloga a las personas de empleado, self-employed, que es el que pone una paletera, o sea, la paletera es el que vende golosina, el que tiene su puestecito de vender hamburguesas, ese es el que monta un negocito pequeño donde él es quien manda, ese es el self-employed, o sea, el empleador por sí mismo. Aquí le llaman a eso en Dominicana le llaman el que pica. También los hay los profesionales, los que trabajan la estadística, asesorías, contabilidad, pero de forma privada. Está el empleado que trabaja para otro, el self-employed que trabaja para él, el jefe de empresa, que es ya el emprendedor de pequeña y mediana empresa y gran empresa. Y está después el inversionista. Es claro de que estas 4 clasificaciones se pueden mezclar. Y tú puedes ser incluso trabajador y tener alguna inversión, ya sea en bolsa o coger un dinerito y ponerlo en el negocio de un tercero. Pero esa clasificación a mí me conviene. Sobre todo cuando tú puedes estar en un cuadro, puedes estar en otro. Pero todo el andamiaje mediático, aspiracional, hace daño. Todo. Porque en la vida la principal aspiración que tú debes tener, a mi entender, es ser buena persona. Ser buena persona. Ser solidario. Somos mamíferos, somos manada. Somos manada. Todo lo que alimenta el individualismo hace daño. Te aísla. Te vuelve un ser despreciable. Un ser individualista. Y cuando la persona es individualista es capaz de cualquier cosa y se deshumaniza. Y es la diferencia entre las derechas y las izquierdas. Las derechas se dejan atrapar por lo aspiracional y se convierten en malas personas. En malas personas. Y eso que no me voy a meter en los sentimientos ultra de los Milei, los Bolsonaro, los Trump, los Charlie Kirk, etc. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Está el emprendurismo y de pronto en una sociedad que venden que debe ser lo más individual posible, defiéndete tú y déjame a mí que yo me defiendo como pueda. ¿Se acuerdan? Del gran Oscar de León. ¿Ustedes se acuerdan del gran Oscar de León? Se conforma el que tu vida es tuya, como si tú vivieras como Robinson Crusoe en una isla. Pero hasta Robinson Crusoe se sintió bien cuando viernes el nativo aparece, porque somos manada.
Y no hay nada mejor que tú estar en un lugar y ser reconocido, o tú reconocer a otro, o emprender algún negocio, algún proyecto que puede ser cívico o económico o político, pero que sea un grupo, un grupo. A mí las personas me preguntan cómo es la realidad cubana de hoy. En la Cuba de hoy, más que el negocio individual, tú accedes mejor a recursos de parte del Estado si es un proyecto colegiado, algún tipo de cooperativa. No es lo mismo prestarle al albañil privado que a una cooperativa de construcción. La cooperativa de construcción, incluso desde el punto de vista social, aporta. Porque me estaba entrando una llamada. Aporta desde el punto de vista social. Porque es el colectivo. Las ganancias hay que repartirlas en colectivo. Los celulares ahora hacen un daño terrible. Tú llegas a los lugares y tú ves a todo el mundo con su individualidad. Y debemos protegernos a nosotros mismos. Debemos, al llegar a los lugares de esparcimiento, apaguen el celular. Nada es lo suficientemente importante como para interrumpir un buen baile, una buena conversación. Cuando de pronto tú llegas a un espacio donde hay 5, 6 amigos, o están viendo un torneo, una competencia, a nosotros los hombres que nos gusta tanto el deporte, y a las mujeres les gustan los concursos de belleza, y las cosas de mujeres, ustedes saben, somos diferentes. Ustedes se imaginan viendo un buen juego de fútbol o de béisbol y tener el celular abierto. No, apaguen el celular, desconéctenlo. No importa si cuando llegues a la casa tengas un problema con la pareja. Se lo adviertes, oye, voy a apagar mi celular. ¿Por qué? Porque no quiero que me llamen mientras el Barça está contra el Real Madrid. No quiero. O Venezuela está compitiendo contra Cuba o contra Puerto Rico, contra Dominicana. No quiero que me interrumpan. Quiero disfrutar. Y el plan, yo estoy seguro que ha habido un plan de desmembramiento social, donde la primacía es lo aspiracional. Aspiras a tener un buen carro. ¿Para qué? Aspiras a tener una gran casa. ¿Para qué? Y después que tienes la casa, ¿qué falta? ¿Qué falta después que tienes la casa? Bueno, pelearse con la familia, pelearse por una herencia, dejar de ser humano. Y para esas dolencias que produce lo aspiracional, que siempre es de derechas, los de izquierda deberían, en teoría, conformarse con vivir feliz. Tener su casita, tener su carrito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si el celular lleva uno de marca, si lleva un iPhone, mejor. Pero esclavizar la vida a querer lo que no somos, incluso a pertenecer a clases sociales donde no nos quieren, donde nos desprecian.
Y cuando entonces estamos atormentados viene el otro invento del neocapitalismo, los coaching. Tú vas a un gimnasio y tienes tu entrenador personal. Sales de ahí y tienes tu psiquiatra o tu psicólogo. Y otro que es el que te maneja, el que te ayuda a manejar la finanza. Son seres individuales que ayudan a vivir a los otros individuales. Desmembraron los sindicatos o los corroyeron, los corrompieron. Desmembraron las clases sociales. El trabajador, el maestro empezó sus luchas y se aisló del campesino, y se aisló del agricultor, y se aisló de los mecánicos, y se aisló de los médicos. Los médicos entonces marchan por un lado y las enfermeras marchan por otro, mientras se entretienen en ver telenovelas o películas que te incrustan lo aspiracional. El soñar con estar arriba. Y lo peor es cuando terminamos defendiendo a las oligarquías. Terminamos defendiendo a un imperio que nos llama lametraceros. Algunos cipayos y traidores terminan siendo tan de derecha estúpida que piden hasta invasión a sus países con tal de que esas oligarquías tomen el poder sobre los medios de producción, con tal de que se afiance más el neoliberalismo, con tal de que los oligarcas manden en las sociedades, en vez de querer una mejor sociedad donde se repartan más los panes y los peces. Las derechas son las principales víctimas del capitalismo. Las principales. Y es muy difícil que puedas criar bien a tu hijo. Que puedas hacer que tu hijo se sienta bien en la humildad. En la humildad. En una sociedad que es tan competitiva, donde se autodiscriminan, cometen, se puede decir, un autobullying, cuando de pronto tú a tu hijo lo que le puedes es regalar un teléfono chino de $50, que hace lo mismo que el de $1000. Pero no puedes regalarle el de $1000, pero su amiguito, su padre, hipotecó muchas cosas para regalarle al hijo el iPhone, con lo aspiracional de que el iPhone lo hace mejor persona. Estos son temas contemporáneos. Y a mí, personalmente, tengo algunos amigos pobres de derecha. Y tengo que decirle a esos amigos pobres de derecha, a esos amigos míos mulatos, negros o blancos mestizos, que se creen europeos, que no entienden que la derecha los convierte en mala persona, que a mí, más que algún sentimiento de desprecio, lo que me dan es lástima. Mi nombre es Fernando Buitrago y este ha sido el programa Buitrago Vertical, que se transmite por La Buena Radio. Gracias a todos.
Nos vemos el lunes. Sebastián, por favor.